Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Ok, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, ya finalizando el curso. Vamos con algunos otros problemas de la función sí. Vamos a desarrollar la hoja número 3 del taller práctica número 4. En esta hoja número 3 nos dice el problema. Vamos a moverlo para acá. Las filas. En esta hoja número 3 tenemos lo siguiente. Tenemos productos, los meses de enero a junio, en los cuales aparece la S o la N, donde dice el enunciado que en este control de venta se muestra qué productos han sido vendidos o no, qué productos han sido vendidos. Vendidos están representados con S o no, están representados con la N. Si aparece S significa que fue vendido, si el caso contrario aparece N, no fue vendido. Entonces en la columna estado debe mostrarse el código A. En la columna estado debe mostrarse el código A si fue vendido por más de 4 meses. B, si fue vendido durante 4 meses. C, si fue vendido durante 3 meses. Y D, si fue vendido en menos de 3 meses. Entonces tenemos que utilizar la función sí para solucionar esto. Pero la función sí se hace de la ayuda de otras funciones para lograr alcanzar ese resultado, ese código que se está solicitando para esa columna. Entonces, ¿cuál sería la función que necesitamos junto con el sí para poder controlar de que el producto fue vendido o no? ¿Con qué función pudiéramos controlar eso? Porque ahí dice que el código va a ser A si fue vendido por más de 4 meses. El código va a ser B si fue vendido durante 4 meses. En este caso, el primero fue vendido 3 meses. Así que debe llevar el código D. Y así sucesivamente. El producto número 2 fue vendido 3 veces. El producto 3 fue vendido 2, 3, 4, 5. Quiere decir que debe llevar el código A. Entonces, vamos a colocarnos aquí. Igual sí. Abro paréntesis. ¿Cuál sería nuestra prueba lógica aquí? A ver, ¿quién tiene idea? ¿Cómo podemos controlar eso? ¿Cómo podemos indicarle que va A, va B, C o D? Se utilizaría contar puntos sí. Contar puntos sí. Correcto. O sea, que eso es lo que nosotros tenemos que ver antes de ponernos a construir la fórmula. Ya sabemos que es el sí, pero el sí se tiene que ayudar con otra función, que en este caso es lo que usted acaba de decir, la función contar puntos sí.
porque la función contar puntos sí me va a permitir llevar ese control si son S o si son N y cuántas son, que es lo que necesitamos para poder presentar ahí en estado el código A, B, C o D. Entonces ahí sería sí contar puntos sí. Abro paréntesis, el rango, que es de enero a junio, hablando del primer producto, y en ese rango, punto y coma, el criterio es igual a S, ¿sí? Acuérdense que el planteamiento de la función, sí, cada uno tiene su lógica, cómo quiere plantear. Yo la plantearía así. Voy a contar las S. En mi lugar, voy a contar las S. Entonces, si en el rango de B2 a G2 son S, aquí, y pregunto que si son mayores de 4. Si es mayor de 4, entonces le corresponde el código A. Punto y coma. De otro modo, sí, abro paréntesis, nuevamente, contar punto sí, abro paréntesis, mismo rango, eh, ah, eh, punto y coma, el criterio S es igual a 4. Estoy siguiendo el mismo orden del enunciado para no confundirme. Para 4, entonces el código es B. De otro modo, sí, abro paréntesis, contar, punto sí, abro paréntesis, el rango, punto y coma, el criterio S es igual a 3. Entonces, el código es C. Y ya si no es ninguna de estas, de otro modo, el código es D. Porque entonces serían menos de 3 meses. Cierro el paréntesis de ese último sí. Cierro el paréntesis del segundo sí. Y cierro el paréntesis del sí, del principal. Ahí tenemos nuestra fórmula. Digo, yo hice el planteamiento así, porque el Estado va a estar en base a eso. Ahí lo dice. Debe mostrarse el código A si fue vendido, o sea, sobre los productos que fueron vendidos, no los que no fueron vendidos. O sea, por eso no utilicé N, sino que es sobre los productos que fueron vendidos, que están representados por la S. Y llevar el control. Entonces, las preguntas, las pruebas lógicas se hicieron en base al orden del enunciado. Primero, si es mayor de 4, segundo, si es igual a 4, tercero, si es igual a 3, y ya, si no es ninguna de esas, entonces quiere decir que es menos de 3, y entonces le corresponde el código D. ¿Alguna pregunta de la fórmula? Arturo, Estoy tratando de verificarla. Deme un minuto, profesor. ok, Un segundo nada más para ver, porque está bastante, un poquito complicadita. Bueno, no complicada, sino un poquito extensa.
y no me está dando. Y acuérdense que a veces cuando no sale hay que observar si hay alguna comida, coma, algo debe estar pasándose por ahí. Sí, creo que eso es una comida. Sí lo entendí, profesor. Una consulta, profesor. En esa misma hoja, en ese mismo libro, la hoja número 2, esa no se va a realizar. No la vamos a La dos. practicar. No, no, Ajá, no la hicimos. no A sé, no ver, recuerdo. aquí me está mandando un error. Ajá, contar puntos sí. Sí, contar puntos sí. Igual a 4. Falta el punto y coma. ¿No? Igual a 4, punto y coma. ¿Ves? Está bien. Mm, Ya. También falta el punto y coma aquí después eh, aquí. Oye, aquí lo tengo. Que me está marcando error ahí. Vamos a ver. Si presiono Enter, me está mandando error ahí. Ahí es donde me está marcando. B2 a G2. Que coloqué coma en lugar. Miren, miren cómo Excel, estoy presionando Enter y Excel, yo digo aquí aceptar y Excel me ubica en esa parte de la fórmula. Y ya no veía, digo, eso uno no lo ve. Y el error cuál era, que no es coma, sino punto y coma. Ese error. Ya que estaba bien en la posición. Enter. Sí. Rellenamos la serie y aquí tenemos la hoja número 2. Sí, no la habíamos hecho. La hoja 1 sí la hicimos. Que yo salté a la hoja 3 de inmediato. Pensé que habíamos hecho la hoja 1. Nosotros hicimos fue esta, ayer. La de las notas, categorías, si era distinguido, excelente, y la de los códigos. Sí, sí, tienes razón. No, no, se me había pasado. Bueno, ya hicimos la hoja 3. Ahí está, ahí está la fórmula. Vieron cómo utilizamos otras funciones, en este caso una función estadística de contar puntos sí, ya que existen condiciones dentro de lo que es si el producto se vendió o no, que está representado por la F, y por eso se utilizó. Vamos a la hoja 2. La hoja 2. Aquí tenemos la hoja 2, son cuadros pequeños, pero bien interesantes. Vamos aquí. La primera hoja tenemos los empleados, el área, la sucursal, sueldo. Y dice que en observación, vamos a mover el cuadro hacia acá. En observación, dice, si el empleado trabaja en ventas en Miraflores y gana más de 4,000, en observación debe figurar ya evaluado. En todos los demás, la observación debe estar en blanco. ¿Cuál sería mi fórmula en este caso? ¿Cuál sería nuestra fórmula aquí? A ver, bien, hacia el planteamiento de la misma. Observación.
Ahí me está diciendo que si el empleado trabaja en ventas estamos hablando de área. En Miraflores estamos hablando de sucursal. Y gana más de 4.000, estamos hablando de sueldo. O sea que si el empleado cumple con esas tres condiciones, en observación debe aparecer, debe figurar ya evaluado. En todos los demás debe estar en blanco. Solamente si cumple con eso. Entonces, nosotros cuando leemos el enunciado, vuelvo y hago hincapié en eso. Nosotros hemos enunciado una, dos, tres veces y estamos observando lo que nos está solicitando y qué funciones nos pueden apoyar en la obtención del resultado que se desea. O sea, ahí yo estoy observando que la función, aparte de la función sí, es la función y, porque el empleado tiene que trabajar en ventas, tiene que pertenecer al departamento de Miraflores y debe ganar más de 4.000 para colocar ya evaluado. Entonces, esa es nuestra fórmula. Sería sí y abro paréntesis, B2 es igual, de comillas, ventas, y coma, C2 es igual, entre comillas, Miraflores, y coma, D2 es mayor, mayor de 4.000. Si se cumple eso, entonces ya evaluado. De otro modo, debe dejarse en blanco, como dice ahí. Abro comillas, cierro paréntesis y listo. Ahí está nuestra fórmula. Una fórmula sencilla, donde estamos haciendo uso de la otra función lógica, la función I. Enter. Ahí está. Primero salió en blanco, lo coloco ahí, relleno la serie. El único que haya sido con observación ya evaluado es Sergio, que trabaja en ventas, también en la sucursal Miraflores, y su sueldo es mayor de 4.000. Los demás ninguno cumple con las tres condiciones. Ahí está. ¿Preguntas? Vamos entonces al segundo cuadro que tenemos aquí. Vamos a mover esto hacia acá. Tenemos el código de producto, tenemos la categoría, tenemos las unidades almacenadas, precio unitario y procedimiento. Vamos a ver qué es lo que nos dice el cuadro. Dice, si la categoría del producto, enfocamos nuestra vista ahí a la tabla, es comestible, limpieza o iluminación, en procedimiento debe decir trasladar. Para todos los demás, el procedimiento debe decir almacenar. Ya se lo está observando esto ahí. Si la categoría del producto es comestible, limpieza o iluminación, el procedimiento debe decir trasladar. Quiere decir que va a utilizar una función o, en este caso, junto con el sí. Y la fórmula sería igual si, abro paréntesis, o, abro paréntesis, que lo que va dentro de lo, cualquiera de las tres condiciones que estén, se pueden cumplir. Entonces, si la categoría es igual, de comillas, comestibles, punto y coma, o la categoría es limpieza, punto y coma, o la categoría es igual a
iluminación, iluminación. Entonces, cierro paréntesis. Entonces, trasladan. De otro modo, almacenar. Y cierro paréntesis. ¿Ya? Esa sería nuestra fórmula. Vamos a presionar Enter y bajar un poquito el cuadro. Ahí está nuestra fórmula. A diferencia de la anterior, en lugar del I, se está usando el O. El enunciado es el que te da el dato sobre la función. Claro, porque tú tienes que saber para qué sirve esta función, para qué sirve la otra. Entonces dije, esta es la que yo puedo utilizar. Ahí tenemos. ¿Alguna consulta? Enter, empieza a trasladar, llenamos la serie, ya. Los que cumplieron una de esas condiciones, trasladar y los demás, almacenar. Vamos entonces al siguiente cuadro. Empleado, área, sucursal, sueldo. No es el mismo que el primero. No, no es el mismo. Parecido. Dice, si el empleado trabaja en el área de administración o contabilidad, en observación debe decir evaluar. Para todos los demás, de observación debe permanecer en blanco. Es parecido. Entonces aquí ya están observando, dice, si el empleado trabaja en el área de administración o contabilidad, en observación debe aparecer evaluar. Entonces aquí, igual si, abro paréntesis, en este caso el O nuevamente, abro paréntesis, área es igual, entre comillas, administración, haciendo la aclaración de que si en tal caso, aquí solamente tenemos 8 registros, pero si hubieran 1000 registros, nosotros podemos utilizar los comodines, aquí en el caso de donde uno de los datos lleva acento, y podíamos reemplazar la O con acento por el signo de interrogación. Pero como son pocos, lo ponemos directamente. Y coma, contabilidad. Cierro paréntesis, punto y coma, de comillas, evaluar, evaluar, de otro modo, abro comillas y cierro comillas. Entonces, cerramos paréntesis y ya, eso es todo, bastante parecido a la anterior. Tenemos
Si es administración o contabilidad, a evaluar. De otro modo, en blanco. Y ahí lo podemos revisar con los datos que tenemos en esa tabla. Ahí hay administración en el primero. En el segundo tenemos contabilidad, administración, contabilidad, administración y ventas con omitidos en blanco. Es todo. Vamos entonces al cuadro de abajo. El último cuadro de esta hoja. Y aquí en este tenemos el vendedor, código, ventas y estado. Dice, si el código es 1, si el código es 1 y las ventas superan los 3.000, el estado será A. Para todos los demás, el estado será B. A ver, alguna persona que quiera resolver este. ¿Algún voluntario? ¿Cuál sí? Abro paréntesis. Dice que el código es 1 y las ventas superan los 30.000. Quiere decir que es una función y. ¿Cuál? Código es igual a 1 y las ventas mayores de 30.000. Si eso se cumple, entonces el código es A. De lo contrario, es B. Cierro paréntesis. Y esa sería mi fórmula ahí para el resultado de estado. Enter. A ver qué error hay. Ah, coloqué un paréntesis de más. Un paréntesis. Listo, ahora sí. Enter. Y ahí tenemos. Esos son los errores que a veces se dan por no presiona un símbolo o le falta y la fórmula está bien planteada. Esos son los errores que se dan a veces. Ahí tenemos entonces nuestro resultado, nuestra fórmula. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la hoja número 4? Pasamos entonces a la hoja número 4. A la hoja 4 ya la desarrollamos, porque es la misma que está en la 1, que habla de la deuda externa y el Producto Interno Bruto. La hoja 4. Ajá, es la misma. La hoja 5. Dice, se lleva a cabo un campeonato interbarrios de fútbol. Esta es la tabla con los equipos y los resultados obtenidos. El grupo 1, estos son los equipos. El grupo 2, acá están los equipos. Entonces, los goles de cada uno, los tenemos, colocarlos en el centro. Resultados del grupo 1. Dice, en la columna de resultados del grupo 1 debe aparecer, ganó si la cantidad de goles es mayor a la del equipo del grupo 2.
Empató si la cantidad de goles es igual a la del equipo del grupo 2. Y perdió si la cantidad de goles es menor a la del grupo del equipo del grupo 2. Entonces, aquí, nuevamente con la función sí, vamos a calcular si ganó, si empató o perdió. Entonces, tendríamos que utilizar el sí, sí, abro paréntesis, y pregunto que si la cantidad de goles, de acuerdo a las condiciones que tengo ahí abajo que me establece el problema, si la cantidad de goles es mayor a la del equipo 2, al grupo 2, si es mayor, entonces ganó. De otro modo, pregunto si la cantidad de goles es igual a la del equipo 2. Si es así, entonces empató. Y de otro modo, si no ganó, empató, entonces perdió. Perdió. Cierro paréntesis y listo. Un sí anidado sin ninguna otra, el uso de ninguna otra función para poder obtener el resultado. Solamente un sí anidado. Enter. Me falta el último paréntesis. Y él dice, en estos casos Excel sí hace la corrección. Tienen que me lo está presentando. Hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla a. Y aquí me está mostrando la fórmula como debe ser y al final estoy observando que me falta el segundo paréntesis. ¿Desea aceptar la corrección? Sí. Y ya él hace la corrección y fíjense que le agrega el paréntesis que hacía falta. ¿Ya? Enter. Tenemos. Efectivamente perdió. Después empató. Después ganó. Después empató y después empató. Esto es un ejemplo bastante sencillo del uso de la función. Vamos entonces a la hoja número 6. Vamos a aumentar el zoom. Tenemos en este primer cuadro, dice código de producto, unidades almacenadas. Código de producto, unidades almacenadas, precio unitario. Entonces aquí dice si el código de producto empieza con A, el precio es 70. Si el código empieza con B, el precio es 90. Si el código empieza con C, el precio es 120. ¿Cuál sería mi fórmula en este caso? A ver quién tiene idea.
¿Cómo controlamos eso? Que si el código del producto empieza con A. Igual si, abro paréntesis, ¿cuál sería la función para controlar esto? De que el código empiece con A, B o C. Ahí estaríamos haciendo uso de funciones de texto. Preguntar sería izquierda. Izquierda, viendo la sintaxis de la función, que aquí me la está mostrando, el texto, ¿sí? Y el número de caracteres, que es el primero, que sería un carácter. De izquierda a derecha, el primer carácter es igual, entre comillas, a, entonces le corresponde 70. De otro modo, pregunto si, abro nuevamente paréntesis, izquierda, abro paréntesis, A2 y coma 1, cierro paréntesis, es igual a, B, es igual a B, entonces el precio es 90. Y de otro modo, si no es A ni es B, entonces el precio es 120. Cierro paréntesis de este sí y cierro paréntesis del otro. Ahí tenemos nuestra fórmula para asignar el precio unitario. Claro, porque ahí solamente se está trabajando con códigos que empiezan con A, B o C. No hay otra letra para los códigos. ¿Ya? Si hubiera, entonces tendríamos que aumentar tendríamos que colocar otra condición para las otras letras. Ahí tenemos izquierda, si es igual a A, la del texto, en su primera posición es igual a A, entonces depende. Si es igual a B, entonces 90 y de otro modo 100. ¿Ya? Es sencillo. Enter. Tenemos doble clic. Entonces le aplicamos ya el precio unitario ahí sale 70, 90 cuando es B y 120 cuando es C. ¿Pregunta? Ok, continuamos con el cuadro que tenemos abajo. Aquí tenemos empleado, estudios, años de experiencia, antecedentes penales, si tiene o no. Entonces, en estado, según el enunciado aquí, dice lo siguiente. Debe figurar admitido si estudió en la Universidad de Lima o en la Universidad Católica.
tiene 5 años o más de experiencia y no tiene antecedentes penales. En todos los demás debe figurar no admitido. Entonces nosotros, aparte de sí, tenemos que ver qué funciones son las que tenemos que utilizar aquí para lo que nos dice figurar admitido si estudió en la Universidad de Lima o en la Universidad Católica. Tiene 5 años o más de experiencia y no tiene antecedentes penales. Ahí lo que estoy observando es el uso de la función y de la función o, las dos, para poder resolver este problema. Aquí, igual sí, abro paréntesis, primero el porque ahí se tiene que cumplir que de las universidades puede ser Lima o Católica. Es un O ahí, pero se convierte en un I porque tiene que ser una de esas universidades y tiene que tener 5 o más años de experiencia y no tiene que tener antecedentes penales, así que se convierte en un I. Pero por eso que primero va el I. Abro paréntesis y ahí de inmediato va el O. Abro paréntesis y me refiero entonces a las universidades. Estudios aquí. B11 es igual, entre comillas, universidad, punto, Lima, cierro comillas, punto y coma, nuevamente B11 igual, comillas, universidad, punto, católica, cierro comillas, ese sería mi O, que cierro el paréntesis porque ese es mi O, punto y coma, 5 o más años de experiencia, mayor o igual a 5, y coma, ¿qué más? No tiene antecedentes penales, que representa la celda D11. D11 sería igual, no, que es cuando no tiene antecedentes penales. D11, entre comillas, no, cierro paréntesis. Y a eso forma el I. Observo bien mi fórmula, lo que llevo, la que llevo construida hasta el momento. Entonces, si eso se cumple, admitido. De otro modo, no admitido. Cierro paréntesis y ya. Sería eso. Reviso bien la fórmula antes de presionar Enter. Los paréntesis que he abierto y he cerrado. Bien, todo. Ok. Enter. Y aquí tenemos. Admitido, admitido. Miren, por ejemplo, este admitido. Universidad Católica tiene más de 5 años de experiencia y no tiene antecedentes penales. Pero los otros, uno u otro dato no cumple con el enunciado y tiene antecedentes penales. Aquí no tiene más de 5 años de experiencia. Y así, porque en el día acuérdense tiene que cumplirse todo. Entonces, esta sería nuestra fórmula. ¿Preguntas? Vamos a presionar Enter. Vamos entonces al último cuadro de esta hoja.
donde nos dice lo siguiente. Vamos a ver esto para acá. Cliente, fecha de cumpleaños, celebrar, sí. Aquí dice, en la columna celebrar debe figurar sí, si hoy es su cumpleaños. Y no, si no es su cumpleaños. Entonces, claro, aquí tenemos que incluir una fecha del día de hoy. Hoy vamos a poner aquí la de Esther. Hoy hoy es 22 de octubre. 22 de octubre. O sea que Esther sí debe celebrar su cumpleaños. Ahora, vamos a colocarnos aquí la fórmula. ¿Cuál sería? Igual si, abro paréntesis y pregunto que si ¿cómo podemos colocarle ahí? La función (17 de junio). Podríamos colocar ahí. Ya tenemos que ver con funciones de fecha. Funciones de fecha. Ahí podremos colocar entonces podemos utilizar si esta celda es igual a la fecha de hoy. Vamos a poner hoy, la función hoy. Abro paréntesis, cierro paréntesis. B22, que es la fecha que tenemos ahí, sí, la fecha que tenemos ahí de 17 de junio, es igual a la fecha de hoy. Entonces, debe decir sí. De otro modo, debe decir no. Cierro paréntesis. Entro, vamos a ver qué nos sale. No. Relleno la serie. Y ahí está. Ahí está nuestro resultado. Una fórmula sencillita, pero utilizando funciones de fecha. Aquí está la fórmula. Vamos a la de la izquierda. Si B22, estoy haciendo referencia a la fecha que está en esa celda, es igual a hoy. Bueno, acuérdense que la función hoy me muestra la fecha actual que va a comparar. Hoy es 17 de junio, es igual a 17 de junio. Si se cumple, sí. Si no se cumple. Pero en este caso, aquí, 22 de octubre es igual a la fecha de hoy, sí. Entonces nos aparece de esta forma. Nos aparece de esta forma porque aquí se aplicó un formato condicional. Se aplicó un formato condicional, aquellos que vienen del curso intermedio. Y si buscamos aquí formato condicional, administrar reglas, observamos que aquí está la regla. Y es una regla utilizando fórmulas. Es una fórmula, aquí está. Si C22 igual a sí, entonces lo que va a hacer es colocar el rango de celdas con el nombre y la fecha, con ese relleno y ese color de letra. O sea que previamente eso se hizo. Pues. Se seleccionó ese rango de A22 a C29, todo
todo ese rango y se le aplicó que si era igual a la fecha, colócale ese relleno. O sea, rellenó esto, se trabajó esto con formato condición. El que cumplía, se le colocaba entonces el relleno ese a la celda y el color de fuente rojo con negrito. Se ve que tiene negrito. Preguntas. Una consulta, profesor. En la fecha del 22 de octubre, ¿usted qué año le puso? No, se está basando a la actual. O sea, cuando tú colocas la fecha en ese formato es porque te estás ajustando al año actual. Solamente eso. Aquí. Mira, que ahí cuando tú le introduces 22 de octubre, él va a asumir el año 2025, porque yo no estoy colocando el formato de fecha con día, mes, año. Estoy solamente colocando día, mes. Y él asume el año actual. Ya. Es que yo le había puesto solamente cambiando el mes y el año, pero le dejé 2019 y me marcó no. Pero entonces apenas cambié la fecha en 22 de octubre del 2025, entonces sí me puso sí, pero creo que ahí no habría lógica, no sé, me parece. Le hago la consulta por eso. Porque si se le Eh, pone el cumpleaños, si ponemos otra fecha, sí me puede decir 22 de octubre, pero no me está diciendo, me va a decir no, porque el año es diferente a la fecha de hoy. sí, correcto. Porque si le colocas, es que si tú le colocas el formato de fecha completo, me refiero a esto acá, formato de celda, aquí fíjate que está solamente personalizado día y mes. Si yo vengo acá y le coloco en el formato de fecha, esto que está aquí, le pongo este formato y yo previamente, yo formateo todas estas celdas de fecha de cumpleaños, la formateo y le aplico este formato y si yo introduzco 22 de octubre de 2019, claro que me va a salir, ¿no? Porque él está tomando en cuenta el año, pero aquí no está tomando en cuenta el año, aquí solamente está ingresando los meses, el día y el mes, pero refiriéndonos a este año, por la máquina asume que es este año que usted está colocando 17 de junio, 18 de septiembre, 18 de marzo. Ya, tendría que darle este formato, como tú dices, darle este formato para que entonces ella me va a salir. No, porque ya si yo introduzco una fecha ya completa con día, mes y año, ya claro que me va a salir. No, no sé si esa es la duda. Sí, profesor, esa era la duda. Gracias. Entonces ahí, entonces, esta es la solución de la hoja 6 que era la última. Vamos a cerrar aquí. Déjenme ver si tengo eh, otro problema. La función sí, aquí. Ah, a ver qué más tengo por aquí. Había un problema, pero no lo encuentro. Déjenme revisar un momentito.
Ok. Aquí tenemos otro taller. Vamos a verlo. La primera hoja. Tenemos aquí a la izquierda. Dice, en este ejemplo, la función sí evaluará cada una de las celdas de A7 a A14. A7 a A14. Para conocer si su contenido es igual a 0. Esa sería la prueba lógica. Si se cumple dicha prueba, la función sí escribirá la palabra verdadera. Sí, en el rango de B7 a B14, donde corresponde. De lo contrario, escribirá la palabra falsa. Entonces aquí, un uso sencillo de la función sí, como dice, igual sí, abro paréntesis y pregunto aquí que si este valor es igual a 0. Si es igual a 0, entonces verdadero. De lo contrario, falso. Aquí está. El sí en su forma simple, sencillo, dice, si es igual a 0, es verdadero. Es que de forma predeterminada, si es igual a 0, él me va a enviar el mensaje ese verdadero. Por eso que no necesita la comilla. Y si no cumple, me va a enviar el mensaje de falso. Y ahí tenemos. Es un ejemplo bastante sencillo de esto. Entonces, en el cuadro de aquí abajo, eh, tenemos empleados, hora mes, categoría, precio, hora 1. Dice. Aquí dice que si trabaja más de 100 horas, se le paga 20 balboas por hora y si no, 10 balboas por hora. Pero aquí, primeramente, tenemos que hacer ese cálculo. ¿Y cuál sería la prueba lógica aquí? Igual si, abro paréntesis, eh, la hora mes es mayor de 100, entonces dice que se le paga 20 balboas por hora. Entonces sería la hora mes, la cantidad de horas mes por 20. De otro modo, la hora mes por 10. Cierro paréntesis. Y ahí estaríamos calculando el precio hora 1. Algo sencillo nuevamente con la función sí. Y aquí está entonces el precio hora 1. Tenemos. Después nos dice que para el precio hora 2, si la categoría, si es la categoría A, el precio por hora se le suma 5. Si es la categoría A, el precio hora 2, a ese hay que sumarle 5. O sea, a este de aquí hay que sumarle 5. Entonces, tengo el planteamiento sencillo, igual sí, abro paréntesis y pregunto que si la categoría es igual, entre comillas, a, entonces al precio hora 1 se le suman 5. Bueno, así de forma manual, 5. De otro modo, debe quedar igual porque no dice espacio en blanco ni nada, sino que va a quedar igual. De otro modo, entonces se mantiene el precio hora 1.
Cierro paréntesis, enter. Aquí está, porque es A, se le sumaron los 5. Cada vez que A se le suma 5. El sueldo 1 ya viene siendo el precio de hora 2 por la hora mes. ¿Ah? Vamos a tomar la hora, el precio de hora final, este que tenemos precio de hora 2, para poder hacer el cálculo del sueldo. Entonces aquí es una simple multiplicación, donde vamos a multiplicar el precio hora 2 o hora mes por el precio hora 2, es lo mismo, por la cantidad de horas mes, y aquí entonces me da mi sueldo. Entonces aquí dice sueldo con tope. Ahí dice el sueldo no puede ser superior a 1.500 balboas. Usted no puede ganar más de 1.500. Basándonos en la columna que acabamos de calcular el sueldo, la columna que acabamos de calcular el sueldo dice que ese sueldo no puede ser superior a 1.500. Entonces nosotros tenemos que preguntar por ese sueldo, por esa celda, que sería F23, si es igual, si es mayor de 1.500. Si es mayor de 1.500, entonces el resultado debe ser 1.500, porque no se le puede pagar más de 1.500. De otro modo, se coloca el sueldo que hay ahí en F23. Si es menor, ¿no? Si es menor, sí se puede colocar, como sería el caso del empleado C, que tiene un sueldo de 501, de 525, y el último que tiene un salario de 1.440. Entonces la prueba lógica es igual si, abro paréntesis, pregunto que si el sueldo es mayor de 1.500. Si es mayor de 1.500, entonces usted cuando está construyendo la fórmula, usted va hablando de lo que usted quiere hacer. Si el sueldo es mayor de 1.500, entonces le corresponde el mismo sueldo. O sea que usted va a colocar ahí 1.500. De otro modo, entonces se le coloca el sueldo. Cierro paréntesis, enter. Aquí era mayor de 1.500, pero no puede ganar 5.880. Tiene que 1.500, porque es superior. Aquí también, todo esto va a ganar 1.500. Este sí, porque no gana más de 1.500, queda en 525. Este 1.500 y este en 1.400. Y ahí entonces estamos utilizando el sí con ciertas operaciones matemáticas, y donde nosotros tenemos que observar bien el tipo de operación que vamos a realizar. Vamos entonces al cuadro aquí abajo. En el siguiente ejercicio, la función sí evaluará cada una de las celdas del rango de A41 a A47. La función sí evaluará eso, cada una de las celdas de A41 a A47, para ver si se cumple la siguiente condición. Si el valor de una determinada celda es igual o inferior a cierto número, 16, por ejemplo, vamos a tomar 16. Si este valor de aquí es igual o inferior a 16, la función debe colocar aquí la sumatoria del rango analizado. ¿Cuál es el rango analizado? Deberá colocar la sumatoria aquí del rango analizado, que es este. Esos son enunciados que hay que leerlos con calma. De lo contrario, calculará y colocará el promedio del rango. Si no es inferior o igual a 16, entonces, si no es igual, entonces va a colocar el promedio de este rango.
pero lo va a hacer con cada valor. Y para eso, cuando coloque el promedio, tiene que llevar una referencia absoluta para que no se mueva el resultado. Entonces, la fórmula aquí sería ¿cuál? Igual si, aumentar aquí, mover esto un poquito más hacia arriba. Ahí sería la fórmula. Igual si, abro paréntesis y pregunto que si el valor que está aquí en A41 es menor o igual, siguiendo el enunciado, y eso no más nada que seguir el enunciado, porque ahí dice, si el valor de una determinada celda es igual o inferior a cierto número 16, eso es lo que estoy haciendo, menor o igual a 16, entonces colocar en esa celda la sumatoria del rango analizado. ¿Y cuál es el rango analizado? Que va de A41 a 47. Entonces ahí yo tengo que colocar suma, abro paréntesis, de este rango. Ese rango debe llevar a referencia absoluta, porque cuando yo vengo aquí abajo, a cualquiera, cuando yo vengo aquí, por ejemplo, al 12, es inferior al 16. Así que si yo no le coloco la referencia absoluta de que es el rango analizado es este, él me va a sumar el rango de aquí, de donde está el 12, hacia abajo. Y no es ese, es todo, porque todo el rango este es el que está siendo analizado. Por esa razón, debe llevar la referencia absoluta a todo ese rango. Para cuando yo rellene hacia abajo con el controlador, me salga correctamente. Eso si se cumple de que es menor o igual a 16. De otro modo, quiere decir que es mayor y entonces tiene que calcular el promedio del rango ese analizado. De otro modo, promedio del rango, ¿sí? El cual también tiene que llevar su referencia absoluta. Cierro paréntesis y cierro paréntesis del sí. Y ahí tenemos nuestra fórmula. Problema sencillo, pero puede que se les complique por la interpretación, porque tiene que leer con calma, detenidamente qué es lo que tiene que hacer. Y antes de presionar esto, usted nuevamente lee el enunciado y observa que, sí, la sumatoria de este del rango analizado, sino el promedio. Igual pude haber hecho la prueba lógica de que A41 es mayor de 16, entonces lo que cambia aquí es que esta respuesta que está en la parte falsa pasaría a la parte cierta y la de la parte cierta pasaría a la parte falsa. Y voy a obtener los mismos resultados. ¿Preguntas? Enter. Y aquí tenemos, pues, llenamos la serie. Y ahí tenemos. Miren, y fíjense que aquí está la prueba de que se está utilizando el rango analizado de forma completa. Este es menor de 16, entonces él va a obtener la suma. Y la suma de esto, de este rango analizado, es eso. Yo hago clic aquí en autosuma y miren, presiono Enter. Ahí está, ¿ven? 112. Ahí está. Entonces, este también me tiene que dar 112 porque es el mismo rango que te analizado. Si usted no coloca la referencia absoluta, entonces no le va a dar 112. Le va a dar un valor menor. Entonces, son cositas, detallitos que hay que tomar en cuenta cuando están resolviendo su problema. No solamente con el sí, sino con cualquier otra función. Vamos acá al cuadro de la derecha. Dice, calculen las comisiones a pagar a 9 empleados de una determinada empresa. En un todo de acuerdo con el siguiente plan. Cancele una comisión del 10% a cada vendedor que venda 50,000 o más durante el mes. De lo contrario, la comisión a pagar será solo del 2%. Bueno, aquí habla del 10%, vamos a tener que cambiar aquí, y dice 8%, cambiamos a 10 solamente. ¿Ya?
Entonces tenemos que calcular las comisiones para cada una de esas ventas. Ya sabemos que si es vendedor vende 50.000 o más, tiene un 10% de comisión. De lo contrario, tiene un 2%. ¿Ya? Está listo el planteamiento. Igual sí, abro paréntesis, las ventas son mayores, mayores o iguales, porque ahí dice venda 50.000 o más. Mayor o igual a 50.000. Entonces, la comisión será del 10%. La comisión, miren que esta columna J dice comisión, no es porcentaje de comisión, dice comisión, o sea que hay que calcularla. Entonces, ¿cómo calculamos esa comisión? Multiplicando la venta por el 10% que lo tenemos aquí. Y recordando el concepto de referencias que tenemos que amarrar, en este caso, la fila. Porque vamos a obtener resultados hacia abajo y no queremos que ese 10% se mueva, sino que permanezca ahí. No necesitamos amarrar la columna porque nosotros no vamos a obtener el resultado hacia la derecha, sino hacia abajo. Por eso debemos evitar que la fila se mueva. Entonces, eso por la parte cierta. Por la parte falsa sería las ventas por el 2%. Nuevamente amarrando la fila. Cierro mi paréntesis y listo. Enter. Aquí está. Doble clic. Y tenemos nuestras comisiones. Aquí abajo tenemos otro pequeño cuadro, dice, el siguiente ejercicio calcula un descuento del 15% o 0.15 para aquellos clientes que pagan al contado, de contado. Su total es 75.000. ¿Y cuál sería la fórmula para descuento? Bueno, ahí yo tendría que colocar igual si, abro paréntesis y pregunto, porque acá está la forma de pago. Y esto que está aquí es igual contado, solamente estoy contemplando contado. Entonces, multiplico el subtotal por 15%. De otro modo, 0, porque es para calcular el descuento. Entonces no tiene descuento. De otro modo, para tener descuento tiene que estar contado. Cierro paréntesis y enter. Ahí entonces está el descuento del 75.000, que son 11.250. 15% de 75.000, 11.000. Si yo vengo acá y cambio aquí, pongo por ejemplo, forma de pago, abono, ya, 0, porque ya no es al contado, es abono. Tengo aquí, coloco crédito, sigue siendo 0. Entonces, si vengo aquí y coloco contado, ahí está. Entonces, ¿cómo hacemos referencia? ¿Cómo trabajamos con las referencias de la función sigma? De una manera sencilla. Vamos a la hoja 2. La hoja 2, para ver si ya la realizamos. No, no la hemos desarrollado. Vamos a ver aquí. Vamos a ver este cuadro para acá. Tenemos código producto, unidades vendidas, nivel de ventas. Si se vendieron más de 500 unidades, que corresponde a. Si se vendieron 250, entre 250 y 499, B. Y si se vendieron menos de 250 unidades, C. Entonces aquí, ¿cuál sería nuestra fórmula? Igual
Pero aquí. Igual si, abro paréntesis, pregunto por las unidades vendidas, pregunto que si son más de 500, como dice el enunciado ahí, y se cumple esa condición, entonces el nivel de venta es A. De otro modo, a otra pregunta nuevamente, que si las unidades vendidas, en este caso, estoy observando bien mi recuadro, voy a preguntar si son menores de 250. Si se cumple esa condición, entonces sí. Y de otro modo, B. Cierro paréntesis aquí y cierro paréntesis del otro. ¿Por qué coloqué esta pregunta y no la del medio? Porque acuérdense que yo estoy observando. Ah, si es mayor de 500, le corresponde A. Y si es menos de 250, le corresponde C. Pero entonces aquí, si no es mayor de 250, quiere decir que es menor. Digo, si no es menor de 500, si no es, si no es mayor de 500, quiere decir que es menor, que viene siendo 499, 470. Y acá, si no es menor, es mayor, o sea que viene siendo 251, 260. Entonces quedaría el rango ese en el medio, que corresponde al código B. Por eso es que hay que, en este tipo de enunciados, si no se utiliza la prueba, la función lógica y que también se podría utilizar, porque en lugar de establecer la condición así, con el I se hace un poquito más larga la fórmula, pero también se resuelve, porque pudiéramos usar el I y las ventas menores menores o iguales a 250 y mayores o iguales a 400. No, mayores o iguales a 250 y menores o iguales a 400. Así. Entonces sería la diferencia si utilizamos el. Entonces aquí tenemos el nivel de venta. Vamos al centro. Vamos al segundo cuadro. Creado, sucursal, sueldo, bono. Necesitamos calcular el bono. Hay el bono según la sucursal en la que trabaja. Si trabaja en San Isidro, el bono es 8% del sueldo. Miraflores, 7.3% del sueldo. Barranco, 7.6% del sueldo. Entonces, sabiendo eso, igual, sí, abro paréntesis y voy preguntando, pues, la sucursal trabaja en la sucursal de San Isidro. Esa sucursal es igual, entre comillas, San Isidro. San Isidro. Entonces, le corresponde 8%. De otro modo, pregunto si trabaja en la sucursal de Miraflores, o comilla Miraflores, y coma, le corresponde 7.3%. Y de otro modo, porque son esas tres sucursales, San Isidro, Miraflores y Barranco, de otro modo, entonces le corresponde 7.6%. Pero esto es solamente el porcentaje que le corresponde. Independientemente por la prueba lógica que entre, según el dato, todo eso lo tenemos que multiplicar. Vamos a cerrar el sí aquí, porque es después de lo que sale de ahí. Ah, entró de San Isidro, entonces 8% lo tenemos que multiplicar por el sueldo. Aquí. Ah, entró aquí en San Isidro. No, entró en Miraflores. Pero independientemente de dónde entre,
él va a tomar solamente el porcentaje y eso lo va a multiplicar por lo que tenemos afuera. Por eso que está ahí por C11. Y aquí tenemos todo nuestro preguntas. Vamos a la hoja 3. Ese es el mismo. La hoja 3 es el mismo. Bueno, el segundo cuadro no. Segundo cuadro, vamos a ver el segundo cuadro. Vamos a aumentar aquí el zoom para que veamos el segundo cuadro. Miren lo que dice el segundo cuadro. Tenemos aquí vendedor y sus ventas de enero, febrero y marzo. Comisión. Si el total vendido es de 100,000 o más, la comisión es del 5% del total. ¿Están observando? ¿Cuál sería nuestra fórmula aquí? ¿Cuál sería? A ver. Está sencilla, sencillita. Solamente tenemos que concentrarnos. Esto es concentración. Me ubico aquí. Y a la izquierda aquí. Igual, sí. Abro paréntesis. Y me dice el problema que si el total vendido es de 100,000 o más. Pero yo no tengo una columna que dice total ahí. Pero eso no me impide de que yo pueda realizar esa operación. Entonces, no tengo que crear otra columna. Que muchos usuarios crean otra columna. No es necesario. Porque ahí yo puedo obtener ese total. Porque utilizo la función suma. Yo digo, sí, abro paréntesis, suma de P11 a D11. Ahí yo estoy obteniendo el total. Si el total vendido es mayor o igual a 100,000, como dice ahí, entonces la comisión es 5% del total. Entonces ya, nos concentramos bien. Entonces el 5% del total. Bueno, voy a poner 5%. De otro modo, si no es mayor, porque ahí estamos viendo el cuadro, lo que nos está diciendo, si es vendido, si el total es vendido es menor de 100,000, la comisión será de 30, o sea que de otro modo será del 3%. Cierro paréntesis. Y entonces eso yo lo voy a multiplicar por el total vendido. Porque ahí dice 5% del total, 3% del total. Entonces, el total yo lo tengo aquí. ¿Cuál suma? Este es el total. Y aquí tengo mi fórmula. En la fórmula, y voy jugando con todas las funciones que conozco. Enter. Lleno la serie. Y ahí tenemos. ¿Sí? Y ahí entonces hemos calculado la comisión. Tenemos el siguiente cuadro. Vendedor, ventas de enero, ventas de febrero, estado. Dice aquí, cuadro a la derecha, que si el monto de ventas subió
de enero a febrero debe decir aumentó. Caso contrario, disminuyó. Bueno, si el nivel, si las ventas, si el monto de ventas. Entonces, ¿cuál sería mi prueba lógica ahí? Igual si, abro paréntesis, si el monto de ventas, aquí de enero, ahí lo tomo, es no, ahí sería lo contrario. Ahí tendríamos que preguntar, por febrero. Tendríamos que preguntar por febrero. Aquí. Es mayor a enero, entonces aumentó. De lo contrario, disminuyó. A ver, cierro paréntesis, enter. Aquí está. Porque dice que si el monto de venta subió de enero a febrero, debe decir aumentó. De lo contrario, debe decir disminuyó. Por ejemplo, aquí sí subió de enero a febrero, por eso que pregunté que el de febrero, la venta de febrero, es mayor que la de enero, entonces quiere decir que aumentó. De lo contrario, disminuyó. Acá, y vengo a esta pregunta, que si el monto de este es mayor que este, no, así que disminuyó. Listo. Vamos al siguiente cuadro. Tenemos postulante, prueba 1, prueba 2, 3, 4. Situación. Si el promedio de las 4 pruebas es mayor o igual a 7, entonces ingresó. De lo contrario, no ingresó. Entonces, igual sí, abro paréntesis, ya me lo están diciendo. Si el promedio, entonces voy a utilizar la función promedio. Abro paréntesis y selecciono el rango. Si el promedio de las 4 pruebas es mayor o igual a 7, a medida que voy construyendo mi fórmula para comprenderla mejor. Entonces, entre comillas, ingresó. Ya no hay que colocar una columna que diga promedio para entonces poder calcular la situación que se ingresó o no. Ahí mismo, porque podemos concatenar las funciones dentro de una fórmula, podemos concatenar varias funciones dentro de una fórmula, jerarquizando las mismas según la prioridad. Aquí. Entonces, de lo contrario, no ingresó. Cero comillas, cero paréntesis. ¿Ya? Enter. No ingresó. No ingresó, no ingresó. El único que ingresó fue este. Debe ser que, y se ve a simple vista que por los valores que hay ahí, la mayoría son valores altos, tiene que ser mayor a 7. Ese es el ingreso. Nosotros no, los otros hay acaso un valor alto y los otros valores son muy bajos que no permiten que sea superior a 7.